Iglesia, buen día, bendiciones en esta mañana. Le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes como parte de la Iglesia Confraternidad Cristiana de Laureles, pero también como parte de este maravilloso ministerio orando por restauración espiritual. Que hoy sea nuestro Padre realmente hablando al corazón a través de esta palabra y permite que tu corazón esté dispuesto para escuchar su voz. Yo te invito para que en quietud y en reposo puedas recibir esta palabra, y estoy convencido que el Espíritu Santo hablará a tu corazón como ha hablado a mi corazón y como hablará a muchos corazones que en esta mañana sé y estoy convencido que van a recibir una bendición de Dios cuando realmente nos disponemos para Él. Así que te invito en la quietud, en el reposo, para que recibas esta palabra, porque no quiero simplemente venirte a informar de algo. Quiero que en el nombre de Jesús tu corazón esté preparado para recibir esta palabra. Así que haz esta pequeña oración conmigo y vamos a permitirle que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, realmente a nuestro interior, y que hoy podamos salir bendecidos de este tiempo de orando por restauración espiritual y podamos compartir de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros con toda nuestra familia y con todos nuestros conocidos. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias. Bendito sea tu nombre. Hoy, Padre mío, te damos toda la gloria por este espacio tan especial que nos permites tener sábado a sábado. Pero hoy, Dios mío, yo te pido de una manera muy especial que esta palabra, Dios, que tú has traído, Dios Santo, a mi corazón, y que sé, Dios mío, que no es mi palabra, sino tu palabra a través de mí, Señor amado, produzca el fruto y produzca, Señor, el efecto que debe de producir y de causar en el corazón de cada uno de mis hermanos y de cada uno de los que pueden ver, Señor, esta enseñanza. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te pido que quites toda distracción y que nos permita, Dios Santo, enfocarnos realmente en la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana, Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo al Salmo 95 y aprovechemos hoy el tiempo. Y vamos a leer en el versículo 6 en adelante esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, y quiero repetir esta frase, si tan solo escucharan hoy su voz, el Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Es poderoso, maravilloso, inquietante, asombroso, admirable, cómo esto que el Señor nos permite leer a través del salmista nos lleva en una dirección que comienza a decir una invitación. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Hoy podemos decir que en medio del tiempo, la invitación es adorar a Dios. La invitación es a recordar que el Dios a quien conocemos es soberano y que lo que realmente podemos nosotros como su pueblo es ir delante de Él para adorarlo.
No importa por lo que estemos atravesando, por lo que la tierra, por lo que el planeta, por lo que los países, por lo que las naciones estén atravesando, el llamado al pueblo de Dios es a seguir adorando, es a seguir exaltando, es a seguir reconociendo al Dios de los cielos como el soberano, como el único que es digno de gloria, de honor y de alabanza. Y esa expresión venid es una invitación, es algo que realmente el salmista está diciendo de una manera directa: venid, adoremos, arrodillémonos, inclinémonos delante de Dios, del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Y esta es una invitación a no perder de vista que no importan los momentos, no importan las situaciones, no importan las cosas que puedan estar pasando, que no importa lo que podamos estar atravesando, no importa todo esto, nosotros debemos de entender que Dios es Dios y Él hace lo que quiere, como quiere y donde quiere. Y lo importante de esta primera parte es nosotros entender la soberanía de Dios. Hay algo que he aprendido de los niños. Hay una etapa de los niños donde ellos utilizan mucho esa palabra o esa expresión. ¿Y por qué? De hecho, en el sitio donde habito hay un niño, yo lo veo como mi sobrino, y toda vez que él está viéndome hacer algo, él me dice: y tío Mauro, ¿y por qué estás haciendo? ¿Y por qué tal cosa? Y así le responda, él sigue preguntando: ¿y por qué? Y así yo le diga: por esto, y él sigue preguntando: ¿y por qué? ¿Y por qué? Y es una expresión que hoy mucha gente, tanto cristiana, tantos temerosos de Dios como no temerosos, quizás están preguntando y le están preguntando a Dios por qué. Pero hay otra expresión que también denota una forma de informarnos, y es el para qué. Sabe que hay una diferencia muy grande entre el por qué y el para qué. Porque cuando lo analizamos, nosotros podemos entender que cuando decimos por qué, es como sonar a un reclamo, a un reproche, es como una actitud de orgullo, de reto. ¿Y por qué? Y ese es por qué incita muchas veces a nuestro espíritu a tener una cierta contravención contra Dios. ¿Y por qué? Y nosotros tenemos que entender que el por qué no nos corresponde a nosotros como creación venir y reprocharle a Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es tratar en este tiempo de estar a la altura de la soberanía de Dios. Y eso es imposible, iglesia. Y tenemos que entender que Él es el hacedor, que Él es el alfarero y que nosotros somos el barro, que nosotros simplemente somos creación, nosotros no somos creadores. Y nos estamos equivocando y nos hemos equivocado y nos seguimos equivocando en esa manera de preguntarle a Dios: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero aquí lo importante es empezar a entender el para qué estamos atravesando esta situación, el para qué realmente nosotros estamos viviendo esta situación. Y ese para qué denota totalmente lo contrario. Ese para qué nos dice a nosotros, en la lectura que le podemos dar, sometimiento, obediencia y humildad. Sometimiento, obediencia y humildad. Y qué bueno que hoy usted y yo, mi hermano, qué bueno que usted y yo podamos entender hoy desde ese corazón humilde para qué Dios nos está permitiendo atravesar por esta situación, para qué Dios nos está permitiendo vivir en este momento, para qué Dios nos está permitiendo atravesar por este caos, para qué. Y eso tiene una respuesta obvia, porque el por qué, en cierta forma, ese por qué deja en silencio esa respuesta. Porque Dios no se va a poner a contender con usted o conmigo. Dios no se va a poner a darnos explicaciones del por qué. Pero cuando le preguntamos: papá, ¿para qué?, inmediatamente viene una revelación a través de la palabra de nuestro Dios.
Y qué importante es cuando nosotros lo podemos entender de esa forma y de esa manera. Cuando preguntamos por qué a Dios, créanme que difícilmente vamos a hallar una respuesta de Dios, porque Él es soberano. Pero cuando le preguntamos a Dios para qué, entonces hay una voz que viene del Padre, hay una voz que viene del cielo, hay una voz que realmente podemos escuchar, que nos permite entender lo que Dios quiere decirnos o mostrarnos en medio de las situaciones. Y hoy más que nunca como iglesia tenemos que entender ese para qué. Y yo no sé si tú puedes hacer un alto hoy en medio de esta quietud y decir, ¿para qué Dios me está permitiendo ver todo esto? Quizás esa es la pregunta correcta. Quizás esa es la pregunta que Dios está esperando que nosotros nos hagamos. Dice que en el Salmo que acabamos de leer, nosotros tenemos que volver a retomar lo que es la soberanía de Dios. Uno de los grandes problemas de la iglesia moderna y posmoderna hoy en día es que hemos perdido totalmente la visión de lo que es la iglesia de Cristo. Y quizás esta no es una buena palabra para muchas personas, porque van a tener que reconsiderar muchas cosas en medio de lo que estamos hablando y en medio de lo que estamos viviendo. Pero es un momento en el cual la iglesia va a tener que entrar en un tiempo de confrontación. Porque conforme la palabra lo vamos a ver, realmente vamos a entender el para qué. A partir del versículo 8 al 10, cambia de una u otra forma el mensaje. Ya no es un mensaje de una invitación a adorar, sino un mensaje de exhortación. Y quiero volverlo a leer, versículo 8. El Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto todo lo que hice. Y aquí viene uno de los puntos que vamos a estar hablando. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Ahora, si vamos a entender un porqué, sin entrar al desafío de preguntarle a Dios, sino de entenderlo a través de la palabra, nosotros podemos ver muchos realmente por qué. Y uno de los por qué realmente está estrechamente ligado a la condición de la iglesia hoy. Hoy vemos indiscutiblemente y tristemente una iglesia que no escucha la voz de Dios. Una tierra que le ha cerrado el corazón a Dios. Una iglesia que se debate entre el mundo y lo que es realmente iglesia. Que se debate entre lo santo y lo profano. Y no hemos entendido que desde el principio hemos sido llamados para ser un pueblo santo, hemos sido llamados para ser un pueblo diferente, hemos sido llamados para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo les digo algo con todo mi corazón y con todo respeto. Vengo de una generación donde realmente se honraba a Dios y donde realmente se reverenciaba a Dios.
Se reverenciaba a la iglesia desde que se entraba. Era una total reverencia y un total respeto. No se permitía las pataletas, no se permitía el chisme, no se permitía las murmuraciones, no se permitía la falta de respeto con los ancianos, con los pastores. No se permitía, porque lo teníamos muy claro, porque la iglesia era el lugar donde habitaba y habita la presencia de Dios. Y saben una cosa, iglesia, y se los tengo que decir con mucha contundencia: hoy en día vemos cristianos de tiempo, sin reverencia, sin respeto, llegan tarde, no se sujetan a los horarios, son expuestos realmente a un entretenimiento, a juzgar lo que les gusta, lo que no les gusta, a definir esto es de Dios o esto no es de Dios, y lo que considero que es de Dios lo tomo y lo que considero que no es de Dios lo desecho, aún sustentado por la palabra. Hemos igualado nuestra vida como si fuésemos los muy o los más al nivel de pretender que estamos igual a igual que el soberano. Y Dios se cansó, iglesia. Dios se cansó no solamente de esta situación de la iglesia, sino de la situación de la tierra. Predicaciones, momentos donde el mover de Dios quiere hacerse en muchos lugares, en muchas partes, y la gente atestada de toda maldad, la gente atestada de inmundicia, la gente atestada de mundo, la gente atestada de carnalidad, simplemente le han dado el lugar más recóndito a Dios en sus vidas, y Dios eso no lo está soportando ni lo está tolerando. Y que en el mundo pase esto, pues uno pudiese decir, bueno, el mundo finalmente no conoce a Dios. Pero que en la iglesia esté pasando, que en la iglesia nosotros aún seamos promotores de muchas cosas y de muchas corrientes que vienen de afuera, eso sí que está afectando el corazón de una forma, decirlo así, de Dios. Y está dolido nuestro Dios. Está dolido nuestro Padre, porque el pueblo que Él compró con la sangre de su Hijo Jesucristo es un pueblo que se debate entre lo santo y lo profano, entre lo del mundo y lo de la iglesia. Y hoy, iglesia, es el tiempo de decidir realmente, y son tiempos de realmente en el cual nosotros tenemos que entrar a santificarnos. Precisamente le puse a esta enseñanza tiempos de purificación y de santificación. Yo no sé qué estás haciendo en este tiempo que se le llama cuarentena. Yo no sé qué tanto realmente has entendido bajo la lupa de la palabra de Dios este tiempo. Pero yo quiero decirte por el Espíritu Santo que este no es un tiempo de vacaciones espirituales. Este no es un tiempo de entrar a un momento de entretenimiento, de películas, de Facebook, de Instagram. No es un tiempo de chateo, no es un tiempo en el cual esto Dios lo permitió para que usted y yo estemos durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana, si es que te levantas a esa hora, si no es que te levantas más tarde. Esto no es un tiempo para eso, esto es un tiempo para nosotros entrar en un momento de purificación y de santificación y depurar de nuestra vida y de nuestro corazón aquellas cosas que le han tocado el corazón a Dios y que le han dolido y que lo han llevado realmente a que estas cosas realmente sucedan de esta manera tan triste. Quiero simplemente reseñar algo. Hoy escuchaba en las noticias que en los Estados Unidos hay más o menos alrededor de 9,000 muertos. Una nación poderosa. Y créame, déjeme decirle algo, una nación que tuvo un avivamiento de los Estados Unidos. Salieron muchos misioneros para muchos lugares del mundo, incluyendo nuestra Colombia y todo Sur y Centroamérica.
Hombres de Dios, misioneros de Dios que dieron su vida por un evangelio puro, por un evangelio sano, por un evangelio de arrepentimiento, por un evangelio de santidad, por un evangelio que promovía el no pecar, por un evangelio que promovía la integridad del corazón. Y finalmente hoy vemos una nación que ha caído en la desgracia porque decidieron cerrar su corazón a Dios. Una nación que era próspera, una nación que realmente marcaba las pautas en el mundo entero, hoy se derrumba frente a un microbio. Y esto no tiene nada que ver con el coronavirus o con ninguna enfermedad. Esto tiene que ver porque se alejaron de Dios. Esto tiene que ver porque cerraron su corazón a Dios. Usted no sabe la cantidad de iglesias, de falsos profetas, de falsos maestros, de personas que se dicen llamar hombres y mujeres de Dios y son mercenarios de la fe, negocian con la fe. El interés de ellos es simplemente el dinero, manipulan la gente, quieren mover masas simplemente con el fin del aplauso y del reconocimiento, y perdieron la vista de que están allí para guiar a un pueblo a la santidad y a un pueblo a que tiene que realmente entender de que Dios es santo, de que Dios es soberano. Y hoy estamos viendo la justicia y el juicio de Dios en medio de esa nación, como en otras naciones, como Italia, como Ecuador, aquí cerquita. Y es simplemente por una cosa: hemos cerrado el corazón a Dios. Hoy vemos una iglesia que no se sabe realmente qué es, qué somos. Hoy vemos una iglesia que perdió el norte de la oración, perdió el norte del ayuno, perdió el norte del amor, de la compasión, perdió el norte de salir a ganar almas. Estamos llenos de iglesias donde simplemente se entretiene la gente porque hay mucho ruido, mucho show, muy buenos cantantes, muy buenos músicos, pero la unción y la presencia del Espíritu Santo está totalmente lejos de esos lugares. Y creemos que porque las iglesias se atestan de gente y porque tenemos una cantidad de cosas, entonces ahí es donde se mueve el Espíritu Santo. Y en otras iglesias pasa lo contrario. Simplemente se relajaron, por decirlo así, a estar los mismos 10, los mismos 20, y ya no pasan de ahí. Y la excusa es mejor pocos con calidad. No, eso también es un autoengaño, porque la iglesia está para crecer, para avanzar, para ganar almas, pero primeramente para llevar la gente a un arrepentimiento y a una santidad. Hoy en día no se le puede decir a la gente absolutamente nada. No se le puede llamar la atención a nadie. No hay respeto a la autoridad. Y viceversa. Tristemente vemos también la misma situación en hombres y mujeres de Dios, que no se les puede decir absolutamente nada porque se creen dioses. Y no, nosotros tenemos un ministerio y un trabajo dado por el Señor y sellado por el Espíritu Santo, y es de ganar almas. Y hoy lo que menos se hace es ganar almas. A la gente no le gusta salir a predicar, a la gente ya no le gusta montarse a los buses a predicar, ir a los parques a predicar. Parece ser que ese trabajo se lo dejamos al Espíritu Santo. Simplemente convenza usted, hábleles usted, tóqueles usted, y nosotros simplemente estamos acomodados y apoltronados esperando que las iglesias se llenen de gente, cuando nosotros ni siquiera podemos hablar. Y a veces no es que no podamos, no queremos. No queremos. Y el Señor en su momento tuvo que tratar fuertemente con el pueblo de Israel en este asunto de hacer que ellos volvieran a entender el principio por el cual Él los había llamado y por el cual Él los había escogido. Somos una generación, iglesia, que muy a pesar de tenerlo todo,
para tener realmente un verdadero evangelio, lo hemos despreciado. Tenemos en primera instancia al Espíritu Santo. Y tristemente es al que más hemos despreciado en este tiempo. Ese Espíritu que dice la Biblia en el libro de Hechos, que es el que llena de poder, de autoridad, de unción y de gracia para predicar ese evangelio de poder y de santidad. Y como lo dejamos a un lado, entonces no podemos realmente discernir la forma como Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Tenemos tecnología, tenemos buenos templos, tenemos buenos músicos, tenemos buenos ministros, tenemos buenos instrumentos, tenemos toda la tecnología a nuestro alcance, y lo que menos hacemos nosotros es ganar almas para el Señor. Pablo no tenía nada de eso, Pedro no tuvo nada de eso, y ganaron miles solamente por una cosa: porque decidieron darle lugar al Espíritu Santo en medio de sus vidas. Y la Biblia dice, iglesia, que nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros su Espíritu. Que nosotros recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el poder de su presencia y el poder de su gloria. Y tenemos que entenderlo de esa manera, para que Dios realmente nos pueda usar. Este es un tiempo mal llamado de cuarentena, y cuando yo voy a la Biblia, cuando yo empiezo a ver en la Biblia, independientemente del número de días, la cuarentena representa para el pueblo de Dios momento de depuración, de santificación y de purificación. Y hay muchos ejemplos y hay muchas formas en las cuales nosotros podemos entrar a entender esta verdad. En Números capítulo 5, versículo 32, déjeme leerle algo interesante. Números capítulo 5, 32, hay algo que el Señor habla al pueblo de Israel. Capítulo 32. Versículo 13, dice la palabra del Señor: el Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Fueron 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto, solo por haber pecado contra Dios. Dios se enoja, iglesia, y yo puedo discernir que hay un enojo de Dios en medio de este tiempo. Hay un enojo desde su corazón que se duele como padre por ver el comportamiento de un pueblo que supuestamente compró, lavó con la sangre de su hijo, tan diferente y tan inherente y tan tranquilo y tan apaciguado, y él se duele porque no son tiempos de estar mirando realmente otra cosa que no estar realmente firme y afirmado en la palabra de Dios. Y tenemos que entenderlo, iglesia, o lo entendemos por la palabra, escuchándola, obedeciéndola, o lo entendemos por los hechos. Y yo creo que hoy es una palabra en la cual usted y yo nos tenemos que tocar como parte de la iglesia. Dios se enoja y se enojó con el pueblo de Israel, y por eso lo hizo realmente pasar 40 años por el desierto. Y mire, cuando leemos también Deuteronomio, quiero que también lo tengamos como una reseña. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 4. Mire lo que dice el Señor. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías
sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y hay un reproche de parte del cielo en este tiempo para nosotros. Y es que nos hemos desenfocado como iglesia, nos hemos desenfocado como pueblo, nos hemos desenfocado como hijos, nos hemos desenfocado del propósito real del pueblo que somos de Dios. Y hemos empezado de una u otra manera a divagar en dos bandos, el mundo, las riquezas, el confort, la comodidad. Y nos hemos olvidado que Él nos llamó para anunciar las virtudes de aquel, para hacer luz, para mostrar el camino, para decirle a la gente que se convierta a Jesús, que se arrepientan de sus malos caminos. Estamos desenfocados en medio del ir, de venir, de querer tener, de querer poseer, de querer establecernos en esta tierra. Y esto es lo que Dios está moviendo a nivel de iglesia. Y por eso este tiempo es tan importante que usted y yo lo entendamos en esta cuarentena. ¿Qué vamos a hacer y qué estamos haciendo para realmente entender qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué Dios me metió en este momento tan difícil? Y déjeme decirle, Dios es amor. Pero hoy en día, iglesia, nosotros tenemos que hablarle a la gente de justicia y de juicio. Porque también Dios trae juicio y justicia a las naciones. Y al pueblo, a su pueblo. Acabamos de leer que Él lo hizo pasar y lo humilló y lo hizo tener hambre a fin de saber qué había en su corazón. Y yo creo que este tiempo va a develar el corazón del verdadero cristiano. Este tiempo va a develar el corazón del verdadero Hijo de Dios. Este tiempo va a develar el corazón de aquel que ha entendido que este glorioso evangelio es para vivirlo en la eternidad. Es del cielo para la eternidad. Que este bendito evangelio es algo que tenemos que proclamar como lo más glorioso, lo más grandioso, lo más espectacular que hay. ¿Sabe la cantidad de cristianos que no valoran el evangelio? ¿Sabe la cantidad de cristianos que están en la iglesia simplemente de paso, de picnic, de paseo, de ir, de mirar, de simplemente observar? ¿Sabe la cantidad de creyentes con tiempo en la iglesia que no oran, que no ayunan, que no vigilan, que no entienden realmente que esta vida en Cristo es una vida de obediencia, de santidad, de sometimiento, de sujeción? Es una vida que Él ha pagado por nosotros para ser ese pueblo separado. ¿Sabe cuántos cristianos en el mundo entero hoy divagan? Y si se les pregunta, bueno, si hoy pasas a la eternidad, ¿qué va a pasar contigo? Se quedan pensativos, no saben ni siquiera qué responder. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y yo anhelo en mi corazón que lo podamos entender por el Espíritu de esta forma y que lo podamos entender de esa manera por el Espíritu Santo. Dios nos está depurando, purificando y santificando para poder usarnos. Yo le voy a volver a repetir eso, iglesia, para que usted lo entienda. Dios nos está depurando, purificando y santificando para poder usarnos. Yo no sé cuánto hace que usted no escucha hablar de un avivamiento real, no de emociones momentáneas, sino de avivamiento. Cuando se estudia la historia de la iglesia, los avivamientos, nos damos cuenta que hubo tiempos donde esos tiempos en el cual había un despertar del Espíritu en medio de los corazones. Eso era lo que llevaba a la iglesia a arrepentirse. Pero ¿sabe de dónde vienen los avivamientos? Vienen de las crisis. Vienen de los momentos de dolor, vienen de los momentos de angustia, vienen de los momentos de tristeza, vienen de los momentos como los que estamos viviendo hoy, de desolación y de desesperanza. Con toda seguridad, habrán muchas personas duras de corazón, negligentes, apáticas, y en vez de acercarse a Dios,
se van a alejar más de Dios, y estoy hablando de gente que conoce y de gente de la iglesia. Seguramente este tiempo les va a porrear tan duro y no vamos a poder entender en el espíritu lo que está pasando, sino que lo vamos a entender en nuestra naturaleza humana, y simplemente vamos a optar por dejar de ir a la iglesia. Posiblemente muchos van a caer en ello, pero también se va a levantar con toda seguridad, y va a quedar ese pueblo, va a quedar ese puñado en todo el mundo que se va a levantar con más fuerza para proclamar la venida del Hijo de Dios en santidad, en pureza de corazón, de mente y de cuerpo. Va a haber un pueblo que ya no va a claudicar más entre el mundo y la iglesia. Va a haber un pueblo que ya no va a claudicar más entre lo santo y lo profano. Va a haber un pueblo que va a entender que Dios es real, que Él es santo y que está preparando una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, para que Él sea el soberano allá en ese reino y en esa mansión gloriosa. Y yo creo que si nosotros salimos de esto y salimos con esa mentalidad de reino, las calles se llenarán del río de un evangelio poderoso. Las calles se llenarán del río de un evangelio de gloria. Las calles se llenarán de un evangelio que realmente va a tocar el corazón de miles, de cientos de personas, y van a volver y van a estar en ese redil de Dios. Pero esto tiene que empezar de nosotros como iglesia. Esto tiene que empezar desde nuestro corazón. Y aquí la Biblia nos está hablando de una cuarentena. Y estuve mirando algunos momentos, esos tiempos de cuarentena, y me di la tarea de compartir algunos eventos, algunos tiempos. Escúcheme. Dice en Génesis 7:17 que 40 días y 40 noches duró el diluvio. Dice en Éxodo 34:28 que 40 días pasó orando Moisés en el monte Sinaí antes de recibir las tablas. Dice en Números 13:25 que los 12 espías de Israel exploraron la tierra de Canaán, esa tierra prometida, durante 40 días. En Primera de Samuel 17:16 dice que Goliat desafió al ejército de Israel durante 40 días. En Primera de Reyes 19:8 dice que Elías pasó 40 días en el desierto antes de llegar al monte Horeb. En Jonás 3:4 dice que Jonás anunció que Nínive sería destruida a partir o a los 40 días. Y en Mateo 4:2 dice que Jesús pasó 40 días en el desierto ayunando. Entonces no es una casualidad el tiempo o la mal llamada palabra cuarentena, porque yo creo que en Dios no existe tiempo y espacio. Una cuarentena puede ser 40, 400, 4. Independientemente, lo que hay que entender es el tiempo en el cual se entra y para qué se entra. Es el para qué se entra en ese tiempo. Y vemos tiempos en todos estos eventos que marcaron, y por eso están plasmados en la palabra. Y este tiempo de cuarentena, iglesia, es para que tú y yo entremos también a ese para qué y empecemos a movernos y a movilizarnos. Porque yo creo que el tiempo se nos está acabando. Y esto que Dios ha permitido en medio del mundo tiene como fin santificar y purificar su iglesia. Yo no sé tú, pero yo sí anhelo esa pureza en mi vida, esa pureza en mi corazón. Y no te estoy diciendo que tienes que quedarte simplemente en la iglesia y que ya no vamos a hacer absolutamente nada más, porque la purificación no es eso, la santificación no es eso. Es entender en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar que soy hijo de Dios y que tengo que marcar la diferencia, que tengo que ser luz, que tengo que ser sal, que tengo que ser alguien diferente que pueda llevar un evangelio de gloria y de poder a las personas. Yo tengo que entender como hijo de Dios en este tiempo que soy parte de los que Dios ha llamado a humillarse delante de Él. Yo tengo que entender en este tiempo que soy parte de los que he sido lavado con la sangre de Cristo. Y es una palabra
que quizás no gana adeptos, no gana realmente aplausos, no se dirán muchos amenes, pero puede salvar tu vida hoy y cambiar el rumbo de la historia de tu vida cristiana. Y es para reflexionar, iglesia. Es para reflexionar como hijos de Dios cómo nos estamos comportando en este tiempo. Yo te digo con todo mi corazón y con toda veracidad, hoy Dios nos está llamando de una manera fuerte. Fuerte. Yo no sé si tú y yo lo podemos entender y discernir en el espíritu o en nuestra humanidad. Lo que yo sí sé es que hoy es tiempo para la tierra de justicia y de juicio. Y a la gente no le gusta ese tipo de mensajes. A la gente le aterra que le hablen de castigo, pero yo no te puedo mentir. La Biblia dice, y lo acabamos de leer en Deuteronomio 8, que Dios castigó, humilló, hizo pasar por el desierto el pueblo para purificarlo. Y este tiempo es tiempo de purificación, iglesia. Y yo te invito a que tú en lo personal y en lo familiar comiences a darle un cambio realmente a ese momento quizás de tu vida que no está acorde a lo que es la voluntad y el principio de Dios. Hoy Dios está llamando y está alineando a su pueblo en todo el mundo, porque esto no es de Colombia, esto no es de Ecuador, esto no es de Chile, esto no es de Guatemala, esto no es de Honduras, esto no es de Estados Unidos, de Italia, de Francia, esto no es de exclusivamente un país, esto es mundial. Y yo creo que hay hombres de Dios, hijos de Dios en todo el mundo, pero nos está alineando y nos está mostrando que sin santidad nadie verá al Señor y que tenemos que despertar a una realidad, y es que Dios no puede ser burlado, iglesia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, lo dice el libro de Gálatas. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y hemos sembrado pecado, hemos sembrado maldad, hemos sembrado indiferencia con Dios, hemos cerrado nuestro corazón a Dios, hemos sembrado apatía, hemos sembrado no me importa a Dios, me importa el dinero, me importa la fama, me importa el tener, me importa yo y yo y yo. Y Dios está diciendo un momento, yo soy Dios, yo te hice, yo te creé y sobre mí no vas a pasar. Y nos está hablando fuerte. Y yo quiero que esto nos permita despertar, iglesia. Que esto nos permita realmente tomar nuevamente esa bandera de esa iglesia primitiva y levantarnos y salir a predicar, a anunciar el evangelio de amor, de misericordia, anunciar que ciertamente el Señor viene y que va a venir y que nosotros seguramente seremos esa generación que experimentaremos el rapto de la iglesia. Pero que no nos quedemos simplemente con ello, sino que podamos entender que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Dios cumple su palabra. Quiero cerrar con algo, y es simplemente decir, iglesia, si tan solo escucháramos hoy su voz, si tan solo escucháramos hoy su voz y no endurezcamos nuestro corazón, entonces las cosas van a cambiar. Quiero dejarte simplemente con esta palabra que quede grabada en tu corazón, y es: escucha la voz de Dios en la intimidad, en lo secreto. Empieza a autoexaminarte, a autoanalizarte. Y si tú crees que tu vida necesita cambio, cambia.
Si tú crees que has vivido un evangelio barato, paupérrimo, flojo, superficial, cambia. Porque el tiempo se está agotando, iglesia. Y no es tiempo para pleitos, para contiendas, para divisiones, para disensiones, para celos. No, iglesia. Ahora es cuando nosotros como pueblo de Dios tenemos que levantar una voz al unísono y decirle al mundo que necesita de Cristo. Que se arrepientan, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dejemos de jugar a ser cristianos. Dejemos de jugar a ser evangélicos. Dejemos de mostrar una cara piadosa cuando no la tenemos, cuando no lo somos. Dejemos de creer, de pretender que vamos a engañar a Dios con nuestra ida a una iglesia, con nuestro cargar la Biblia, con nuestro diezmar. No, a Dios le interesa el corazón. Si algo conoce Dios, es nuestro corazón, lo que hay en nosotros. Y por eso la invitación en esta mañana es que tomes realmente esta palabra y le digas: Señor, ayúdame. Si mi vida ha sido una vida simplemente de ires y venires, que yo pueda realmente enfocarme en lo eterno. Yo creo que Dios, más allá de cualquier otra cosa que quiere que nosotros tengamos o pensemos o digamos, quiere que hoy le demos un giro a nuestra vida y que seamos parte de ese pueblo que realmente anuncie la verdad de este evangelio con el poder y la unción del Espíritu Santo. Ya no podemos entretenernos más. Ya no nos podemos dar el permiso de seguir divagando entre dos bandos. No es tiempo, iglesia, de seguir divagando, porque yo creo que Dios está hoy haciendo un filtro muy riguroso en su pueblo, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca, dice el libro de Apocalipsis. O eres o no eres. O estás o no estás. O caminas o no caminas. Pero decídete y decidámonos, porque todavía el Espíritu Santo sigue hablándonos, abrazándonos y levantándonos. Iglesia, Dios te bendice. Y que esta palabra la podamos recibir con gozo y con alegría, porque quizás sea esa palabra que hoy le dé un cambio a tu vida y tú te empieces a apasionar realmente y a vivir realmente como debe de vivir un hijo de Dios, un hombre que ha sido, una mujer que ha sido lavada y comprada con la sangre del Cordero. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, Padre mío, hemos entendido que este tiempo es un tiempo de purificación, de santificación, y que por el Espíritu Santo podamos entender que ya no podemos seguir divagando, Dios, que necesitamos despertar a la realidad, Dios mío, de una vida consagrada a ti, Señor. Aviva el fuego, Padre mío. Aviva el fuego de tu Espíritu en el corazón de tu iglesia, Señor. De todo tu pueblo en todo el mundo, Padre mío. Para que realmente, Dios Santo, cuando salgamos de este tiempo, de esta cuarentena, Señor, salgamos llenos, salgamos fortalecidos, salgamos, Señor, victoriosos, pero salgamos, Señor, decididos, Padre mío, a predicar ese evangelio de poder, de santidad, Señor, en el cual necesitamos enfocarnos. Yo te pido por la iglesia, y no solamente la iglesia de la Confraternidad Cristiana de Laureles, sino por la iglesia universal tuya, Jesús. Que esto que está sucediendo, seguramente que va a pasar en 2-3 meses, nos lleve realmente a un fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas y a decirle nuevamente a ese Espíritu de Dios: ven y haz y obra y muévete, porque no quiero seguir más pretendiendo dejarte a un lado
por mis propios preceptos y por mi propia manera de ver las cosas. Señor, hoy te pedimos perdón, Padre mío, y te ruego, Dios Santo, por aquellas personas, aquellos nuestros hermanos que han vivido quizás una vida tan facilista, Dios, para que hoy el Espíritu Santo toque sus vidas, los mueva, Padre mío, despierte ese espíritu, Dios Santo, de búsqueda, de oración, de clamor, de santificación. Y todos podamos entender que viene el momento donde realmente vamos a ser levantados para estar contigo por toda la eternidad. Te alabo, Padre mío, por esta palabra. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia, y vamos hacia adelante con la ayuda y la bendición de nuestro Dios.